Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Bueno, buenas tardes, amigas y amigas. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. No sé si se me escucha. Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, ¿Qué Ricardo. tal, Sí, te compañeros? Buenas escucho. tardes. Muy amables, gracias. Pues aquí les deseo principalmente un buen provecho. Les agradecemos mucho junto con el licenciado Gustavo Peinado que se hayan tomado el tiempo para poder participar en la reunión de hoy. Él en unos momentos estará ingresando a la reunión, o bueno, no sé si ya se encuentra aquí el licenciado, pero realmente quisiéramos agradecer todo el esfuerzo que han tenido durante este semestre. Estas palabras pues son más que todo de bienvenida y de despedida y de agradecimiento a cada uno de ustedes por la paciencia, la comprensión y el apoyo que se me ha dado a mí como su auxiliar. Ya saben que cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy para servirles. Cualquier situación que se les presente, pues estoy para servirles en cualquier cosa. También pues es menester solicitar las disculpas correspondientes si en algún momento me tardé en responder o X o Y circunstancias no solventé cualquier inconveniente rápido, ¿verdad? Pero de igual forma quiero agradecerles a todos por su comprensión, por las palabras y por el apoyo que se me brindó el miércoles. Y también agradecerles, ¿verdad?, la comprensión que tuvieron todos para que el miércoles se suspendieran clases y fueran a emitir su voto. Así que desde ya les agradezco enormemente su apoyo. Ya saben que cualquier cosa estoy a la orden y pues esperaríamos a que el licenciado se conectara. Entonces, muy amable por su esfuerzo, nuevamente buen provecho y estamos a la orden. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ah, sí, y para comentarles también que en el chat voy a proporcionarles el link de la asistencia de hoy. Entonces, para que estén pendientes, que en unos minutos voy a estar escribiendo y compartiéndoles el link para el formulario donde se encuentra la asistencia. Gracias, Ricardo, muy amable. Buenas tardes, una pregunta, ¿dónde puedo verlas o repasar las clases que ya hemos tenido? Buenas tardes, mi amigo Milton. Pues fíjate que he tenido algunos inconvenientes con compartir las grabaciones de la clase derivado del peso de las mismas, pero hay un compañero aquí entre nosotros que amablemente sube y comparte las grabaciones de las clases por YouTube. Él tiene un canal que él ha publicado las grabaciones de todas las clases. Entonces, tal vez si me escribís a mi WhatsApp, yo te puedo mandar el link de esas grabaciones. Gracias, yo te escribo. Bueno, Milton, gracias. Ricardo, disculpa, una pregunta. Las últimas diapositivas que el licenciado estaba usando, ¿esas nos las van a proporcionar? Lo más seguro es que sí, amigo Edgar. Buenas tardes. Lo más probable es que sí. Igual forma se las voy a solicitar al licenciado, ¿verdad? Pero lo más probable es de que o el licenciado las comparte en el grupo o mi persona sea el encargado de compartirlas, pero considero que sí, sí el licenciado las va a compartir. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, Edgar. Ricardo, disculpa, vas a enviar el link por aquí, por el chat. ¿Qué tal, Mirna? Un gusto saludarla. Sí, por aquí por el chat voy a compartir el link del formulario de la asistencia. Muchas gracias, Ricardo.
Bueno, Mirna, que esté muy bien, un gusto saludarla. Igualmente. Listo, compañeros y compañeras, ya está en el chat de la reunión el link del formulario para que puedan llenar su asistencia. Buenas tardes, Ricardo. Disculpa la pregunta, ¿cuánto tiempo tendrá la clase de hoy? Creo que 1 hora, mi amigo. Gracias. De 1 hora a 1 hora y media, pero lo más seguro es que 1 hora. Ya el licenciado en unos minutos hará ingreso a la reunión. ¿En tema qué ponemos, perdón, compañero? Por el momento, creo que esperaríamos en lo que el licenciado inicie a dar clase, ¿verdad? Tal vez si pudiéramos llenar únicamente los datos de los nombres, el número de carnet y correo. Ya cuando el licenciado inicie a dar clase, pues ya pondremos el tema, ¿verdad? Pero lo más seguro es que hoy se termine con lo del juicio sumario. O sea que en el tema que tenemos que poner juicio sumario, ¿verdad? Es lo más probable, mi amigo Juan. Buenas tardes. Es lo más probable. Gracias, Que hoy se termine. Ujú. Gracias, buenas tardes, Ricardo, gracias. Bueno, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, señores, un gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Una clase extracurricular, se puede decir. Buenas tardes, licenciado. Acá. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, alguien me preguntaba, mire, Lick, si no se termina hoy el contenido del curso, ¿usted nos daría otras horas o algo así? La respuesta fue que sí. Se los digo de una vez. Ustedes se organicen conmigo, por mí no se preocupen, yo lo que quiero es aumentar el nivel académico, como dije desde un principio, así que si quieren que le sigamos dando, por mí, 0 bolas, yo estoy presto y dispuesto. Vamos a continuar hoy con la clase. Estamos viendo el arrendamiento, las dos diapositivas que tenemos. Vamos a compartir ahorita pantalla. Creo que aquí no estamos. Estamos viendo acá Recording in progress. lo referente a, gracias Ricardo, a lo que es lo del arrendamiento. ¿Se acuerdan ustedes que estamos viendo la ley del inquilinato? Estábamos viendo también las formas en que se puede, cuando procede el desahucio, ¿verdad? Que estamos viendo que es el... Espérenme que aquí no sé qué onda. Ahí está. Recuerdo que por aquí nos tocaba, podemos empezar a leer el artículo 236, por favor. Artículo 236. Arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria de la ley. ¿Sigo, licenciado? Siga, por favor. Artículo
Artículo 237. Desahucio. La demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo, o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo, y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso o en contra del que recibió el inmueble, sujeto a la obligación antes dicha. Derogado el párrafo final por el artículo 2 del decreto del Congreso número 48-2005, el 29 de septiembre de 2005. Trae intruso que se ha introducido sin derecho, detentador de algo alcanzado por intrusión. Bueno, vamos a dos cosas. Una cosa es el arrendamiento, que ya quedamos que conforme al artículo 236, todo lo que derive, todo, como explicamos ayer, se va a llevar por este juicio. El desahucio es cuando una persona que no es propietaria está en el inmueble, ya sea porque no ha pagado la renta, ocasionó algún daño, en fin, va a hacer, se le va a decir que se salga del inmueble. Por eso se habla contra todo simple tenedor y del intruso o en contra del que recibió el inmueble, sujeto a obligación antes dicha, es decir, la obligación de devolver. Hacemos la diferencia entre intruso que se ha introducido sin derecho y detentador. Es decir, que tiene algo, ¿verdad? Por esa introducción que ha hecho, esa intrusión que hizo de forma ilegal o que no tiene de forma ilegal o simplemente que no ha cumplido con alguna cláusula específica de un contrato. Personas afectadas por el desahucio. Fíjense que aquí es importante. Hace años venía y presentaba un juicio de desahucio, desalojo y desahucio, dice. Llevaban el proceso y todo, decían, tiene que desalojarse el señor fulanito de tal. Francisco de los Palotes, que salga. Pero Francisco de los Palotes no vivía solo. Y aquí fue por ende que fue preciso interpretar este artículo. Y ya estaba, ¿verdad? Que no hayan leído. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Artículo 238. Personas afectadas por el desahucio. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título. A estos efectos, el inquilino se considerará el representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se hagan a él las notificaciones. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Siempre y cuando se establece que una persona debe desalojar, cualquier otra persona, ¿verdad?, que esté en el inmueble tiene que desalojar. No solamente va a afectar entonces a quien supuestamente arrendó. Si hay un subarrendamiento, también afecta a esto. Si está la mujer, están los hijos, también se van. ¿Ya? Alguien me podrá decir, mire, que es muy inhumano, ¿cómo vamos a sacar niños a la calle? Bueno, se da. Las personas no pagan y lo más duro que esto me ha tocado a mí vivir es eso. Llegar a desalojar gente de un inmueble. Estuve como juez de paz un tiempo en Quiché y ahí se miraba mucho, pues. Llegaba la orden del juzgado de primera instancia por medio de despacho para que realizara el desalojo. Tenía que llegar con la policía y decir, miren, señores, háganse. Velaba, claro, que se respetaran los derechos humanos, pero lo difícil es ver que las personas van a la calle. Es difícil, sí, pero recuérdense que pues, si la persona no ha cumplido con su obligación, pues el propietario también tiene derechos y es lo que se protege a través del derecho a la propiedad. Entonces, esto es una forma de proteger el derecho a la propiedad. Entonces, ¿a quiénes afecta el desalojo? A Raimundo y todo el mundo. Sigamos leyendo. Artículo 239. Medidas precautorias. El actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades a que esté sujeto el demandado según el contrato, y el juez lo decretará preventivamente. Artículo 240. Apercibimiento. Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica afirmada por este, el juez, al emplazar al demandado, deberá percibirlo de que, si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Si no hubiere oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos:
Primero, 15 días si se tratara de casas o locales de habitación. Segundo, 30 días si se trataren de un establecimiento mercantil o industrial. Tercero, 40 días si se tratara de fincas rústicas. Estos términos son irrenunciables e improrrogables. Si los documentos acompañados a la demanda fueren privados, únicamente se hará efectivo el apercibimiento. Si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionados en este artículo. Bueno, vamos a aclarar un poquito esto. El artículo 240 eso dice apercibimiento. Es una medida cautelar específica de los juicios de arrendamiento y desahucio. Esta es su medida cautelar. ¿Se acuerdan que en alimentos está la pensión provisional? ¿Ok? Pero acá tenemos como medida cautelar específica el apercibimiento. ¿De qué? Bueno, fíjense pues. ¿Me están escuchando? Ok, bueno. Aquí el apercibimiento resulta ser la medida cautelar. ¿Qué apercibimiento? Miren que queda un plazo. Se emplaza el demandado, es decir, en la primera resolución por medio de la cual se admite para su trámite la demanda, el juez va a conocer también sobre el apercibimiento, que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará su ocupación sin más trámite. Es decir, se puede oponer, puede asumir que, mire, estoy de acuerdo, vamos a pagar, o mire, de mi tiempo y voy a salir, ¿verdad? Pero tiene que tomar una actitud. Por lo regular es oposición, lo que se espera, pero si no lo hace, el juez ordena la desocupación. Y ahora viene lo bonito. Si no viene su oposición, dice, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos. Si se trata de casas o locales de habitación, son 15 días. Si alguien me pregunta, mire, ¿cuál es el plazo que le puedo dar a una persona para que salga de la casa? Bueno, si se llevó a cabo el plazo de desocupación o el proceso de desocupación y desahucio, es de 15 días si es casa de habitación. Es lo que la ley establece. Pero es decir, hay un proceso legal previo. Si se trata de un establecimiento mercantil o industrial, 30 días. Y si se trata de fincas rústicas, es decir, aquellas fincas donde hacen sembradíos o tienen algún ganadito, algo así, de 40 días. Estos términos, miren qué interesantes, son irrenunciables e improrrogables. Yo no renuncio al término. Y tampoco puedo ampliar el término. Ninguna de las dos partes. Ni el demandado ni el demandante. Que quede claro. Ahora, quedemos claros en algo. Esto tiene un requisito esencial, ¿verdad? Fíjense que el artículo 240 establece, si con los documentos acompañados por el actor a su demanda, se comprobara la relación jurídica. Fíjense qué interesante. Ese es el requisito. Afirmada por el juez al emplazar al demandado deberá percibirlo de que si no se opone dentro del término de 3 días, de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Entonces, ¿qué sucede? Porque aquí aclaremos. Yo puedo decir, quiero la desocupación porque fíjese que el señor fulano y tal y yo tenemos un contrato verbal de arrendamiento. Ahí no me está aprobando la relación jurídica. Ojo con eso. Y tenemos que también acompañar algún documento que acredite la propiedad. Si no se cumple con este requisito, ¿qué sucede? ¿Ya? Bueno, va a continuar el proceso normalmente. Es decir, aquí ya el apercibimiento no procede. Esta medida que estamos hablando del 240 solo procede si y solo si se comprueba la relación jurídica. Es decir, presento el contrato y encima presento mi escritura pública o mi testimonio, por medio del cual demuestro que soy propietario y demuestro también que tengo un contrato de arrendamiento con el señor que está en el inmueble. Ahí está nítido. Pero si no,
no existe, no se puede realizar este apercibimiento. Sin embargo, no quiere decir, y por eso es importante el artículo 239, que una persona que demanda no vaya a poder solicitar alguna medida precautoria o medida cautelar. ¿Cuáles? Por eso dice el 239. El actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades a que esté sujeto el demandado según el contrato. Y el juez lo declarará preventivamente. Es decir, se decreta preventivamente, no definitiva. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Disculpe, no me queda muy claro el último párrafo del artículo 240. ¿Será que me lo podría explicar? Sí, cómo no. Mire, pues, si los documentos acompañados a la demanda fueren privados, únicamente será efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionados en el artículo. Bueno, recuerden ustedes que vamos a utilizar el artículo, ¿dónde está? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la prueba? Es que es importantísimo. Y créanme que yo no siento que hayamos perdido mucho cuando tocamos la prueba, al contrario, siento que ganamos bastante. Y le voy a decir, 186 creo que es. Vamos a ver, déjenme ver el artículo. Perdón, licenciado, pero hay un micrófono abierto que está interrumpiendo su ¿Podría señal. apagar el micrófono, por favor, amigos? Háganme la caridad, se los voy a agradecer. Gracias. Cuando estuvimos hablando sobre los documentos, vimos el artículo 186. Si quieren leerlo, por favor, para aclarar su duda, compañera. El 186, Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse entre los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Bueno, ¿cuáles documentos producen plena prueba? Los documentos autorizados o autenticados por notario. Estamos hablando de un contrato realizado ante los oficios de notario en escritura pública, es decir, se realizó dentro de un protocolo y se cumplió con todos los requisitos de ley. Perfecto, el señor tiene su testimonio. Señores, ahí se comprueba fehacientemente la relación jurídica, porque conforme al artículo 186 tenemos un documento que se valora como plena prueba. Ahí estamos. Pero fíjense que no, ellos hicieron su escrito, ¿verdad? Y en el escrito lo que le pidieron al notario fue que autenticara las firmas. También hace plena prueba. Él está autenticando que quien firmó el documento son los sujetos del proceso. Ahí estamos nítidos, no es claro, se puede. Pero los documentos, cuando fueran privados, se refiere a aquellos documentos que lo hacen entre los particulares y que no llevan firma de auténtica ni han sido realizados ante el notario público. Esos documentos no hacen plena prueba. Tienen que ser confirmados por las partes. Es decir, se les pide que lleguen al juzgado y digan, mire, esta es su firma, sí o no. Y se tiene que empezar a realizar todos los procedimientos de prueba, algunos de los que ya platicamos. ¿Con qué fin? Para establecer si en verdad la persona firmó o no firmó el documento. Los documentos privados por eso no hacen plena prueba, porque solo son entre las partes. Y alguien puede decir, mire, yo no firmé eso. Bien, usted lo firmó, pero ¿dónde está el tercero que lo demuestra? Ahí no se comprueba fehacientemente la relación jurídica. Los documentos que no están autorizados por notario son documentos privados. Se dice privados porque están realizados únicamente por las dos personas que intervienen en el negocio jurídico. No sé si ahora logré explicarle la pregunta, compañera. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, tenemos claro entonces esta situación del artículo 240. Volvamos a entrar en esto del apercibimiento y todo. Veamos el lanzamiento, artículo 241. Artículo 241. Lanzamiento. Vencidos los términos fijados para la desocupación sin haberse esta efectuado, el juez ordenará el lanzamiento a costa del arrendatario, si en la finca hubieren labores, plantíos o algunas otras cosas que reclamare el arrendatario como de su propiedad, debe hacerse constar la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, sin que esta reclamación impida el lanzamiento. Verificado el lanzamiento, se procederá al justiprecio de las cosas reclamadas. Bueno, sigue. Ok. Artículo 242. Cosas reclamadas. El pago o entrega de las cosas reclamadas se regirá por lo estipulado en el contrato y a falta de ello por lo dispuesto sobre mejoras en las leyes que regulan las obligaciones y contratos. Cualquier cuestión que surja a este respecto se sustanciará en forma de incidente. Artículo 243. Recursos. Solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante debe acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio. Bueno, veamos algo que a mí me parece importante, y voy a buscar mejor si encuentro el texto porque, espérenme, doctrina, artículo 243, código mercantil, Guatemala. Espérenme, chicos, porque lo que quiero es darles el dato exacto. Quiero ver si está aquí algo. Es que les voy a comentar. En un momento dado, esta parte del artículo 243, que dice que debe acompañar a su documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio. En un momento la Corte de Constitucionalidad dijo que era inconstitucional o que le declaró a favor del amparo provisional. Es decir, en un momento dado, dijo, señores, no están así, ¿verdad? Porque pues hay que ver por qué lo están cobrando y ver qué es lo que está pasando, según lo que se esté pidiendo. Entonces, en esa línea, la Corte de Constitucionalidad dijo un momento, no por fuerza tiene que ser así. Pero les soy sincero, no sé si ya se alejaron, porque algo así me comentaron que se habían alejado de su criterio. Entendiendo entonces de que pues, tendrían que presentar ese documento. En un momento dijeron no es necesario porque ese sería una violación al debido proceso en virtud que se violenta el derecho de defensa que las partes sustentan. Es un requisito extra que están pidiendo. Entonces se violentaba la ley y hasta donde yo sé, así estuvieron durante muchos años. No les puedo decir ahorita si está o no está, voy a tratar de buscarles el dato. Si alguien puede ubicarlo, sería bueno la doctrina sobre el artículo 243, porque sí había una discusión ahí. No me pueden de alguna manera limitar mi derecho de defensa, que incluye el derecho a accionar ante los juzgados por medio de los medios de impugnación respectivos. Eso es una falta al principio de acceso a la justicia. Entonces, por ahí va este artículo 243. Y bueno, de lo demás, pues creo que es importante que entendamos que el lanzamiento se realizará en los plazos establecidos, ¿verdad? Y que cuando hay plantillos o algo así, sí puede reclamarse, ¿no? Pero muchas veces lo que tratan es de que se llegue a acuerdos, porque por lo general a veces la persona debe. Entonces puede quedar con una indemnización o un embargo. Incluso algunas veces solicitan el embargo de una determinada producción. ¿Se ha dado el caso? Sí, se ha dado el caso. ¿Se puede? Sí, se puede. Es un embargo. Máximo que se dicta preventivamente y si la persona debe, pues tiene que pagar. Algo que sí tenemos que tomar en cuenta en este proceso de desalojo y desahucio es el recurso. Son apelables los autos que resuelvan las excepciones pruebas y las sentencias. Vean que aquí sí presentaron esta apelación. Vámonos
al artículo 235. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Artículo 235. Recursos. Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirá en el pago de las costas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el tribunal de segunda instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Bueno, acá nos está abriendo la puerta el 235 porque en general, en el juicio sumario sí se puede interponer recurso de apelación. Que fíjese que interpongo recurso de apelación por una medida, bueno, si se puede hacer, pues, dele, no hay clavo. Aquí en el de desalojo y desahucio, solo procede el recurso si es contra la resolución que resuelve excepciones previas y las excepciones de sentencia. Nada más, la apelación de sentencia. De ahí en más, no cabe recurso de apelación. La ley no lo está limitando. Y esto es algo que ustedes tienen que tener en consideración. Por eso es que hablo yo del artículo 235. Porque este abre la puerta para que se aplique la apelación tal y cual como se aplica en el juicio ordinario. Pero acá, en el juicio sumario, cuando es de desahucio y arrendamiento, y desahucio, perdón, solo se puede apelar si es contra el auto que resuelve excepciones previas y contra la sentencia. De ahí no hay más. ¿Ok? Yo creo que esto quedó claro, ¿verdad? Sigamos bien. Integración de la ley, por favor. Vamos a leer esto aquí porque esto siempre es importante. Licenciado, solo buenas tardes. Fíjese que hay un compañero que me escribió comentándome que no le funciona su audio, pero él tiene una pregunta respecto al tema. Él me pregunta es que si el desahucio también aplica cuando existe un embargo de bien mueble y las personas no quieren entregar y salir del bien, o es única y exclusivamente para procesos de arrendamiento. Es que acuérdense que todo esto viene desde el arrendamiento. Habría que ver cuál es el caso de él y aclaramos acá algo importante. Está el desahucio, está la desocupación y está el desalojo. Son tres figuras distintas. Aunque ustedes no lo crean, estas tres figuras se aplican de forma distinta, ¿ya? Desahucio, desocupación, y voy a hacer una desocupación. Vamos a ver si encuentro aquí, y desalojo. Estas tres figuras va a ser incluso una utilizada por el proceso penal, ¿ya? Cuando se desocupa una persona por estar interrumpiendo a otra en su propiedad, vía penal. Pero en la vía civil hay dos figuras. Por eso le digo, aquí vamos a ver con este proceso sumario que hay diferentes situaciones. Y de la segunda, donde devenga, porque si deviene un arrendamiento, estamos hablando de desahucio. Si no, puede ser un desalojo, ¿ya? Desalojo sería lo que podría proceder, pero como le digo, tendríamos que ver de dónde es que proviene esta situación, ¿verdad? O sea, ¿cómo le explicara yo? Si deviene porque hay un arrendamiento, ¿verdad? Ahí sería desahucio o desalojo, o una desocupación si hubo una invasión, por ejemplo. Si alguien viene y se metió a su propiedad, ahí estamos hablando de una afectación a su derecho de propiedad. No precisamente que le quieran quitar, sino simplemente lo están ocupando. Entonces lo desocupa uno. Ahí hablamos de desocupación. Por eso tendríamos que ver qué es lo que procede según el caso concreto. En este caso, cuando hablamos de arrendamientos, todo lo que viene de un contrato de arrendamiento, sea verbal, sea escrito, es desahucio. Se le tiene de desahuciar, sacar, ¿ya? Que alguien invadió, por ejemplo, una invasión, ahí no es desahucio. Ahí es desocupación. Los desocupan, dice. Y ahí mandan a la policía y todo el relajo. Entonces, vamos a tener que ver qué figura es la correcta para utilizar según de dónde se originó la misma circunstancia del caso en concreto. No sé si pude contestar la pregunta. Si no, estoy para ampliar, ¿ok? Pregúntale. Sí, dígame, compañero. Aprovecho, sí, disculpe, fíjese que aquí me surge una duda con respecto al apercibimiento, digamos, hablando en relación, valga la redundancia,
la relación jurídica. Digamos, cuando hay contrato, yo entiendo perfectamente pues que ahí se demuestra la misma, pero digamos en la clase baja, en la clase media, que a veces en su mayoría no se hacen esos contratos, digamos, sí se puede demostrar la titularidad o la propiedad de un bien. Entonces, ¿cuál sería entonces el proceso a seguir para poder demostrar esa relación jurídica si solamente fue verbal? Bueno, mire, pues, usted lo primero que va a demostrar es que es la propietaria del inmueble. Perfecto. Correcto. Pero usted puede usar, por ejemplo, prueba anticipada. ¿Ya? ¿Se acuerda de la prueba anticipada? Sí, correcto. En la prueba anticipada, y aquí es donde yo les digo, miren, por eso yo sé que muchos no le pusieron mucho coco, pero si ustedes supieran lo importante que es esto, se van a dar cuenta que hay posiciones. En las posiciones, usted invita a la persona, se le cita para que responda. Créanme, ahí lo que se va a ver es que lo que hizo la persona. Esta prueba anticipada, como es una declaración del demandado, le puede servir a usted para demostrar que sí hay una relación. Según las preguntas. Entendamos algo también claro. Por eso es que es tan importante que ustedes estudien temas. Porque si ustedes no estudian estos temas, no van a saber cómo preguntar. ¿Y qué preguntar? Después de prueba anticipada, puede haber prueba de testigos. ¿Qué le digo? Con eso usted ya puede probar algunas cosas. También puede ser algún documento que hayan firmado, ¿verdad? Donde puede hacerse alguna una peritación sobre la firma de la persona. Porque si hay un documento privado y una firma, bueno, pueden hacer una peritación. Esta es la, ¿cómo se llama esa peritación? Se me olvidó el nombre, muchachos, denme el tiempo. Que es cuando estudian las firmas y toda la cuestión, se determina si es la firma o no la firma de la persona. La grafotecnia. La grafotecnia, exacto, muchachos, gracias por recordar. Entonces, usted va a tener que hacer uso. Miren, aquí es donde yo les digo, parece broma, pero estamos viendo un procedimiento, sí. Ahora, ¿cómo demostrarlo? Compañeros, aquí es donde el abogado tiene que ser astuto. Aquí es donde el abogado tiene que ver cómo se la juega. El problema es que en términos generales, siempre lo he dicho, yo he visto en la calle que los compañeros no saben qué pruebas pueden hacer uso. Estudien la prueba, lean sobre la prueba, investiguen más sobre la prueba, no me crean solo a mí. Ustedes tienen que pensar, bueno, mire, hubo alguien que lo confirmó o alguien llegaba a cobrar. Imagínense, hasta eso. Ustedes tienen que hablar con su cliente. Miren, yo era el cobrador. ¿Y usted por qué cobra? Porque el señor tiene varias casas y yo soy el que le encargo de cobrar. O hay una empresa que administra, señores, nosotros somos los administradores, tenemos mandato y encima, pues aquí tenemos nuestro cobrador. Él es el que llegaba y él recibía la renta del señor fulano y tal. Ahí usted está demostrando su argumentación. Acuérdense que también, para los que no le pusieron mucho coco a la lógica jurídica, es importante por los juicios de valor. Acuérdense que hay una de razón suficiente. Es decir, si dos juicios se contradicen, uno es cierto y otro no. Es perfecto. Pero para establecer cuál es cierto, se necesita de un tercer juicio o un tercer elemento que compruebe cuál de los dos dice la verdad. Y esa es la razón suficiente. Pero ustedes tienen que buscar ese tercer elemento que va a contribuir para reforzar la pretensión de su patrocinado, si es el demandado. Y si es el demandante, pues también tienen que ver ustedes cómo lo defienden. Por eso es tan importante manejar la prueba, ¿ok? Entonces, usted puede manejar declaración de parte, posiciones, testigos, alguna peritación como la grafotecnia, lo que usted considere, cámaras incluso, ¿por qué no? Algunas personas tienen cámaras en la entrada de los inmuebles, es decir, así de las colonias, y dice, mira, cuando uno llega, cuando uno sale, y dice, bueno, ¿y por qué llega a mí? Yo llegaba seguido, ahí están los policías. Uno tiene que tener ese olfato, esa cuestión de investigador. Cuando uno mira una película de aquellos abogados que andan investigando y todo, créanme, yo a veces pensaba que era casaca. Que lo hiciéramos sería bueno, porque el abogado tiene que hacer un poquito de eso para tratar de encontrar los elementos suficientes para demostrar la pretensión de su patrocinador. Entonces, por ahí sería la forma, mi amigo. No sé si contesté su pregunta. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Sigamos. ¿Alguna duda hasta acá? Amaidani, Javier y Amaidani, no sé quién es, no sé si pueden apagar su audio o quieren hacer una pregunta, compañeros. Licenciado, buenas tardes. Sí, Francisco, diga.
Muy buenas tardes, licenciado. Es que yo tengo una pregunta específica respecto al lanzamiento. Si existirá algún reglamento o alguna ley que regule esto, porque yo estuve buscando en libros, pero solamente indica que el juez estimará pertinente cuando se utilicen las fuerzas públicas, pero no me dice nada más. Va, mire pues, el lanzamiento, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge el lanzamiento? Del vencimiento, Del incumplimiento del plazo que dictó el juez. Mire pues, aquí estamos hablando que existe un lanzamiento cuando un juez ha determinado que una persona debe ser despojada de la posesión material que ostenta de un bien inmueble. Eso es el lanzamiento. Entonces, lo primero que tiene que establecerse es que hay un proceso legal. Por lo regular, se hace mucho en los penales de sujeción, lanzamiento de sujeción, que le ordenan a uno, mire, hay una persona que está metida en tal inmueble. Les voy a ser franco, muchas personas acuden al lanzamiento cuando no pueden demostrar que tienen un contrato verbal. Entonces dicen, miren, yo soy el propietario y una persona se metió a mi casa. Está ostentando la posesión y pues bueno, no es el legítimo tenor, yo soy el propietario. Entonces, ¿qué hacen? Se inicia un proceso por medio de una denuncia y si se considera que sí es cierto, porque acompaña los documentos respectivos y lo prueban en el proceso, se lanza a la persona. Y esto se ordena en una sentencia emitida por un juez. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que ver. Si hay un lanzamiento, automáticamente el juez puede ordenar que sea ¿cómo se le dijera yo? Que sea, ¿cuál es la palabra? Garantizado los derechos del propietario y que se realice el lanzamiento, por lo general nombran a un juez de paz y llama a la Policía Nacional Civil. ¿Para qué? Para garantizar su integridad y asegurar el logro de la diligencia. Es decir, yo me acompañaba, me decían, hay que lanzar a una persona en la casa, vaya a ver si usted puede meterse en una casa así nomás. Entonces el juez llega y ordena, miren, quiten las chapas, bueno, saquen todo, ya lo lanzó, y ahí afuera, y vuelvan a poner y mediante acta se le entrega el inmueble a la persona, quien tiene que cambiar chapas y toda la cuestión. Eso sí sucede así en la práctica. Y la policía está para garantizar el logro de la diligencia y, por supuesto, garantizar la seguridad de las personas que llegan ahí a realizar el lanzamiento. En la práctica todo se realiza mediante acta, o sea, todo va haciéndose constar en acta para hacer constar, pues, cómo es que se procedió al cumplimiento de una orden emitida por un juez en ejercicio de su cargo mediante la sentencia respectiva. O sea, en la sentencia es donde el juez va a decir se lanza o desocupan a la persona. No sé si logré aclarar su duda. Sí, ya lo logré entender de mejor manera. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Buenas tardes, licenciado. Milton le saluda. Una pregunta. Ahorita ¿Cómo se llama, mi hermano? Milton Martínez. Vaya, Milton, cuénteme. Ahorita estábamos viendo que para probar la relación jurídica, pues se podía hacer a través de posiciones y todo el rollo, pero yo he visto en los contratos de arrendamiento que también se estipulan ciertas cláusulas y tengo entendido que este juicio sumario también es para todo lo que se deriva del arrendamiento. Entonces, por ejemplo, ahí se limita que el consumo de bebidas estupefacientes y todo lo demás, pero si yo quiero demandar a alguien, ¿cómo podría probar una cláusula que no existe si no se hizo ese contrato, por ejemplo? Si usted no está puesto en el contrato, no existe esa cláusula. Entonces no podría demandar a alguien por algo que no me gusta, digamos. No. Acuérdense del principio de pacta sunt servanda. Lo que pactó es ley entre las partes. Usted no lo pactó, no está pactado, señor, no hay ninguna limitación. Usted puede hacer uso de las cláusulas que acordó directamente con la persona. Claro. ¿Verdad? Si mire, acordó que lo de la casa, usted puede usarla para vivienda y todo, y el señor se pone a chupar ahí, pues no arregló nada de eso. Perfecto, puede chupar. ¿Verdad? Ahora, diferente fuera si usted dice, mire, el inmueble se alquila tal inmueble para uso de habitación. Fíjense qué interesante, para la habitación o vivienda del señor Pulanetado. Y pone una cantina, usted se podría alegar de que en este caso el señor cambió el fin del arrendamiento. Y siendo usted propietario no está de acuerdo por lo que rescinde el contrato. Pero eso es muy distinto.
¿Ya? No es lo mismo que el señor se eche de vez en cuando los tragos y haga su escándalo, a que simple y sencillamente el señor pues le cambie, fin. Por eso hay que ver bien cómo está redactado el contrato. Si usted analiza el contrato, esa es la base. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Licenciado, perdone, en estos plazos que están acá, no tiene nada que ver el tiempo que la persona ha vivido en esa propiedad. No. Es que miren, pues, la ley de inquilinato da ciertos plazos cuando es voluntario. Pero estamos entendiendo de que en estos casos lo que está pasando es de que yo no llegué a acuerdo con la persona. Y de alguna manera a mí me interesa que la persona se vaya. Lo normal es de que porque no pagan. Y si no pagan, ¿qué me pueden alegar? Porque supuestamente también yo puedo decir, miren, me debe rentas. No, ahí hay un incumplimiento de contrato. Es un incumplimiento completo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que los plazos son estos. 15 días si se trata de locales de habitación. 30 días establecimientos mercantiles. Y 40 días finca rústica. Perfecto. Más ya no. No se puede. Pero aquí hay demanda. En no privado, usted puede mirar la ley dice tal y tal cosa. Casi nunca se observa esta ley de inquilinato. Déjenme decirles, en la práctica no se observa. Porque lo que se busca es que si la persona, póngale, es un buen inquilino, pues definitivamente lo que va a venir a hacer es estar pagando. Usted quiere sacarlo porque pues sí tiene que usar el inmueble. Pues perfecto. Porque ¿quién se deshace un buen inquilino? Nadie. No molesta, no jode, paga tiempo, me tiene la casa bonita. ¿Quién lo va a sacar? Nadie. Entonces tenemos que tomar en cuenta que en realidad son estos días según lo que establece la ley. No sé si contesté su pregunta, mi amigo. Sí, gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, o continuamos? Bueno, démosle. Lanzamiento de estos recursos ya. Ahora viene la integración de la ley. Entrega la cosa. Entrega de bienes muebles que no sean dinero. 244. Fíjense que ya hablamos de arrendamiento de esos bienes inmuebles. Pero hay que entregar cosas, ¿verdad? Que no son precisamente inmuebles. Leamos el 244. Artículo 244. Cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley. El testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Vamos a hablar solo de esta figura ahorita. ¿Por qué? Porque luego viene la decisión de contrato. Resulta que alguien me heredó un bien. Me heredó, vamos a ponerlo así porque acabo estoy arreglando, incluso les cuento mi ropero, que era de mi papá y de mi mamá, hace años, esa persona tiene como 60 años, pero yo miraba que todo se estaba comiendo la polilla, pero a última hora me di cuenta que el cajón principal resultó ser de cedro. Yo pensé, qué bonita madera. Entonces lo mandé a arreglar, entonces se me ocurrió para ponerlo de ejemplo. Resulta que alguien me deja a mí ese ropero. Es un ropero. Es un ropero. Me lo dejan de herencia. En virtud de un testamento. El testamento me lo dejan ahí. Es un ropero. Perfecto. Y yo sí quiero mi ropero, pero ese ropero está en una casa que le heredamos a un hermano. Entonces yo digo, bueno, dame el ropero. No, no te lo doy. Entonces yo tengo que documentar que en efecto me dejaron ese inmueble para que yo, o sea, ese inmueble que diga, para que yo los tenga. Entonces yo sí puedo llegar a acudir a un juez para que sea entregada la cosa. ¿Ya? Aquí no es vía ejecutiva, no procede vía ejecutiva, si se ponen a pensar. ¿Ya? Acá lo que procede es entrega de la cosa. Siempre que sea mueble, ¿ya? Y no sean dinero, porque si es dinero es otro mundo. Si es por ejemplo, un chucho ha pasado, se lo regalaron a alguien y ese pedigrito, o algún vehículo, ahí está todo tirado el carro de la carcacha. Pero si uno no, esa carcacha la voy a levantar yo. Entonces, yo puedo llegar a solicitar al juez que me sea entregado. ¿Por qué había juicio sumario? Esa es la intención del juicio sumario.
Por eso, cuando no proceda la vía ejecutiva, ese es el requisito. ¿Cuándo procede la vía ejecutiva? Tengamos una idea. 294, esa es la vía de apremio. Déjame eso, por favor, para que veamos mejor. Ricardo, ¿podrías iniciar los micrófonos, por favor? Gracias. Bueno, ¿quién me puede leer el artículo, los artículos siguientes? Primero el 294 y luego el número 327. Estos son del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a anotar un poquito este tema. ¿Quién me los puede leer? Artículo 294. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, laudo arbitral no pendiente del recurso de casación, créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, créditos prendarios, y 6, transacción celebrada en escritura pública. 7, convenio celebrado en el juicio. ¿Cuál es el otro artículo? Perdone, 329. 27. Procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. 1. Los testimonios de las escrituras públicas. 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. 3. Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. 4. Los testimonios de las cartas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. 5. Dele. Siga. Acta notarial en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. 6. Las pólizas de seguros, de ahorros y de fianzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Y por último, 7. Toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Bueno, fíjense que todos estos son los títulos. Y alguien le puede decir, mire, ahí puede decir alguien por alguna razón entregar una cosa. Sí, solo que ahí tienen que tomar ustedes en cuenta el 294. Y quiero que me lean, por favor, el párrafo respectivo del 294, el primer parrafito, en que dice procede al juicio en la vía ejecutiva. Despacio, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Despacito. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos. Ahí quiero que me hagan un paréntesis o me lo subrayen. Lea esa parte. Siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Ojo, me están dejando a mí un armario, un ropero. Ahí no me están diciendo que me están dejando una cantidad de dinero líquida y exigible. Si no me trae aparejada la obligación de que me paguen a mí o me den a mí una cantidad de dinero líquida y exigible, no es ejecutivo. Eso es lo principal. Entonces, estoy hablando de un ropero, estoy hablando de una vaca, estoy hablando de algún perro, estoy hablando de algún carro. Siempre que sea entregar alguna cosa, que sea la cosa, no el dinero, no sea visto el valor, sino la cosa, se viene uno al procedimiento de entrega de cosas por el juicio sumario, artículo 244. No sé si me quedó más claro ahora el tema. Muy claro, Lick. Bueno, ahora venimos con la rescisión de contratos, porque el artículo 234 regula lo que es la entrega de cosas y la rescisión de contratos. Creo que aquí está. Aquí leamos esta cuestión, por favor. Advertimos del tenor de esta disposición que puede acudirse al juicio sumario para la entrega de cosas cuando no proceda a la vía ejecutiva. Criterio lógico, porque de contarse con título ejecutivo suficiente para obtener la entrega de una cosa determinada, no hay razón para seguir un proceso de cognición
como lo es el sumario, a fin de que una vez dictada la sentencia se proceda a la ejecución de la misma. Si se dispone de título ejecutivo, de una se irá al proceso de ejecución. Las cosas a que se refiere esta disposición comprenden también aquellas que han sido objeto de un contrato de arrendamiento. Si se trata de un arrendamiento de bienes inmuebles, el camino a seguir está determinado por los trámites del juicio sumario de desahucio, que antes analizamos. Pero si se trata de arrendamiento de bienes muebles, las disposiciones aplicables para obtener su entrega son las del juicio sumario común. Mucho se hablaba, por ejemplo, de los casos de los taxis, que alguien decía, mire, yo le presto le arrendo mi carro y usted lo taxea, ¿ah? Eso sí, me lo tiene que devolver y no le devuelve. Bueno, este es el camino, porque se trata de un bien mueble. Sigamos leyendo. La obligación de entregar la cosa puede derivar de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad, en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria. El mismo artículo 244 del Código Procesal, en su párrafo segundo, impone otro requisito que estriba en la circunstancia de que la obligación de entregar la cosa debe acreditarse en forma documental. Claro que esta evidencia documental no debe perfilar un título ejecutivo, puesto que, si así fuera, no tendría objeto, como antes se dijo, seguir la vía sumaria, sino directamente la ejecutiva. Des en cuenta, por eso es que hablamos claro de esto, ¿ok? Decisión de los contratos, 245. Decisión de contratos, artículo 245. Procede, asimismo, el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria. Fíjense que este artículo es bien escueto, bien chiquito. Leamos esto, por favor. ¿Quién me puede leer esta? De acuerdo con nuestro Código Civil, los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece el Código, artículo 1579. Quiere decir que la rescisión de los contratos que se encuentren en esa situación, cuando no sea por mutuo consentimiento, forzosamente requieren de la declaración judicial. Normalmente, para obtener esa declaración judicial, por tratarse de una acción que no puede cuantificarse, es decir, que debe considerarse como de valor indeterminado, al igual que cuando se pide la nulidad de un contrato, tendrá que acudirse a juicio ordinario. Sin embargo, por virtud de la disposición que incluye el párrafo primero del artículo 245 del Código Procesal, puede acudirse al juicio sumario en aquellos casos en que el acreedor haya cumplido con la prestación a que está obligado. Es lógico que la legislación procesal facilite un procedimiento rápido como es el sumario, para resolver las situaciones en que el deudor no ha cumplido con su obligación. Fíjense pues, entendemos que se puede acudir normalmente a la vía ordinaria, des en cuenta, pero el código establece también específicamente este proceso para cuando definitivamente, salvaguardando los derechos del que sí cumplió el contrato, se busca resguardarlo. Entonces, se procede a la vía sumaria. Es bien difícil, es bien discutido en la práctica cuándo es vía ordinaria y cuándo es vía sumaria. Eso es lo que tratamos acá. Dice, normalmente para obtener esa declaración judicial por tratarse de una acción que no puede cuantificarse, es decir, que debe considerarse como de valor indeterminado, al igual que cuando pide la nulidad de un contrato, tendrá que acudirse a juicio ordinario. Sin embargo, por virtud de la disposición que incluye el párrafo primero del artículo 244, puede acudirse al juicio sumario en aquellos casos en que el acreedor haya cumplido con la prestación a que está obligado. Es lógico que la legislación procesal facilite un procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cumplo con lo que a mí me corresponde y la contraparte no cumple, yo puedo acudir al juicio sumario para la rescisión contractual por incumplimiento de contrato.
¿ya? Ahí lo rescindo. Pero si, por ejemplo, yo quiero que me cumplan con lo que está obligado el demandante, para que yo pueda cumplir con mi parte, aquí me tengo que ir al juicio ordinario. Des en cuenta aquí la diferencia. Si las dos partes están peleando porque a la larga ninguna de las dos ha cumplido y están viendo quién era la que tenía que cumplir primero con su obligación, van a irse al juicio ordinario. Sin embargo, cuando el acreedor, es decir, el que va a demandar, ya cumplió, ahí nos vamos por juicio sumario. No sé si quedó claro el tema. El silencio otorga, dicen, así que creo que sí. Sigamos leyendo. No obstante esa facilidad, el mismo artículo 245 del Código Procesal, en su párrafo segundo, dispone que en estos casos también podrá optarse por la vía ordinaria, de manera que el acreedor que desee discutir en forma más amplia el conflicto planteado, lo cual ocurrirá generalmente en aquellos casos en que no se disponga de suficiente prueba, podrá acudir al juicio ordinario, que también le permitirá hacer uso eventualmente del recurso de casación si se tratare de un juicio de mayor cuantía. Ojo, términos generales, en el juicio sumario no hay casación. ¿Se acuerdan de eso, verdad? No hay casación. Básico. Ahora bien, dependiendo si tengo los elementos de prueba, yo puedo acudir al juicio ordinario si considero que mejor discuto ahí las cosas, para no arriesgarme en el juicio sumario. Eso es lo que nos está diciendo esta interpretación de Aguirre Godoy. Sigamos viendo. Este es el artículo 246, acción de responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. Del anterior, no sé si tienen alguna duda, ¿tienen algún comentario? Ok. Seguimos, paramos, no sé cómo se sienten, ¿están cansados? Yo siento que vamos bien, Lick. Se me quedan callados, te digo, yo pensé que ya se cansaron. No, 240, estamos bien. Sigamos, Lick. Gracias. 246, ¿quién me lo lee? La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Sigamos. Para dilucidar la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, el Código también establece la vía sumaria. Fíjense pues, ojo con esto. Responsabilidad civil. ¿Cuándo hay responsabilidad civil? Cuando se ha ocasionado un daño o un perjuicio. ¿A quién? A la propia administración pública. ¿Ya? Leamos el 247. Artículo 247. La responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el inmediato superior. Si los responsables fueren magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la ley constitutiva del organismo judicial. Bueno, hay una cuestión que tenemos que tener bien clara, porque a veces se ha dado, como le dijera, algún tipo de confusión. Entonces, primero es, la responsabilidad civil, básicamente el funcionario público va en contra del detrimento del patrimonio del Estado. Ya. ¿Puede afectar a otra persona? No digo que no, claro que sí se puede. Pero dependiendo del caso, no me van a salir con que, mire, fíjese que este señor se robaron o dejó. No, una cosa es lo civil y otra cosa es lo penal. No me van a confundir chicha con limonada. Y me van a preguntar, ¿pero qué tiene que ver penal acá? Bueno, si a raíz o como resultado de la ejecución de un delito, una persona es sentenciada a pagar o resarcir un daño, estamos hablando de reparación digna. Ahora, por el simple desempeño de sus funciones, comete errores o ocasiona alguna pérdida, aquí hay una responsabilidad civil por la pérdida de una ganancia o de un ingreso justo y normal del erario nacional. Y por la pérdida, y sería el daño, ese sería el daño,
Y el prejuicio sería el interés que puede dejar de ganar el Estado de Guatemala a raíz del daño sufrido. Entonces entendamos eso. A raíz de esto tenemos que entender que si es porque se equivocó, porque hizo un mal contrato, porque qué sé yo, esto se va en ajuía sumaria. Se le va a deducir las responsabilidades civiles por su actuar, ¿ok? Pero con culpa, no con dolo, es decir, sin intención, él no ocasionó un daño queriendo, simplemente responsable, perfecto. Si ya fuera por la comisión de un delito, ahí hay dolo, ahí es otra historia, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Así como el caso de lo de las niñas estas del hogar de aquí de San José Pinula. Hogar Segura. Ajá. En ese caso sí entra responsabilidad civil por daños y perjuicios, ¿no? Después de que terminen el proceso penal, ¿no? No. Ujú. Miren pues. Eso sería reparación digna, ¿verdad, Lick? Reparación digna. Mire pues, si usted tiene su código procesal civil, les explico esto, por eso es que dije mejor les he dado la salvedad, porque el problema es ese, tendemos a confundir que, o se nos ha enseñado, o oímos del actor civil, todo. En proceso penal, ya olvídense todo eso. Un día les explico ese relajo. Pero lo que sucede es que en el proceso penal hay una nueva figura, que dejó fuera todo lo relacionado a civil. Lo único que queda del proceso civil, aún insertado en el proceso penal, son las medidas precautorias. Embargo, ¿cómo se llama esto? Embargo con carácter de intervención, etcétera. Eso sí quedó. Pero después todo lo demás es reparación digna, que es mucho más amplio que el pago de daños y perjuicios o el pago de una responsabilidad civil, ¿ya? Eso se lo explico en otro tema porque el tema de reparación digna es más profundo y es muy distinto. Y estamos en civil, no estamos en penal, pues, no con gusto se los expreso. Pero Perdone, yo tengo una duda. ¿Sí? En la diapositiva anterior usted tenía que ahora se entendía el artículo 77 de la ley del organismo judicial. Ajá. Pero no comprendí por qué. Pueden apagar su micrófono, chicos, para poder oír a la compañera. Gracias. Fíjense que aquí dice, en casos de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba conocer en pleno, se debe enterar el presidente de la sala de apelaciones, tribunales similares, si la ausencia fuera absoluta. Bueno, mire, es que este artículo, fíjese que arriba dice, la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el inmediato superior. Si los responsables fueran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que va a juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. La Ley Constitutiva del Organismo Judicial ya no existe. Ya no existe. ¿Y me van a decir por qué? Bueno, es que ahora está la Ley del Organismo Judicial. Es lo mismo, solo que es la nueva ley, pues la que conocemos todos. No siempre fue vigente positiva, sino que fue una ley que surgió posteriormente a la de Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Y lo que establece es la forma en que será integrada una Corte Suprema de Justicia en caso de ausencia de algunos magistrados o de que se tenga que instruir la Corte Suprema para conocer un caso determinado. Tenemos que entender algo, muchachos. Acuérdense que la Corte puede emitir opiniones, o sea, puede emitir un fallo. Veamos el caso muy sonado, ¿se acuerdan? A señales del Bien Enero y Jueves de Luto y Bien Enero de Río Montt, que vino la Corte y decía, no puede participar, y presentaron otro amparo, y vino la Corte Suprema de Justicia y dijo, bueno, nosotros no podemos ya conocer, ya emitimos opinión, ya conocimos. Entonces se tuvo que conformar una nueva Corte Suprema, única y exclusivamente para conocer el caso concreto, y llamaron a los presidentes de las salas. Cuando se acabaron los presidentes de la sala, llamaron a los vocales primero. Entonces, es la forma en que se integra la Corte Suprema de Justicia en caso de ausencia de uno de los magistrados o en caso de excusa, impedimento o recusación. De eso se refiere, mi amiga. No sé si te quedó clara. Muchas gracias, Lick. Me quedó súper claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, amigos?
Sigamos. Yo todavía sigo sin entender entonces cuál sería esa responsabilidad civil, licenciado. ¿No tiene algún otro ejemplo? Va, léame el 155, ahorita se lo leo. ¿Leo? Sí. Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños y perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Bueno, ahora para que le quede claro, vamos a hablar. Hoy en día se ha criminalizado mucho el actuar de todo el mundo. Y sí, hay figuras que podrían caber. Yo no digo que no. Pero para que haya en verdad un crimen, se necesita del dolo, de la intención. Es lo que a veces no se toma en cuenta, pero eso es teoría del delito y a veces no todos lo manejan. En términos generales, vamos a poner un ejemplo. Si un funcionario firma un contrato, y este contrato no se cumple y causa algún daño o perjuicio al propio Estado, a que a él se le puede deducir responsabilidades civiles, porque él tuvo negligencia, por ejemplo, no accionó, no vio que se cumplía con el contrato, o el contrato era lesivo y él no lo tomó en cuenta. Si se dan estas circunstancias, por ejemplo, la persona sí puede ser procesada por la responsabilidad civil, siendo él un funcionario público. ¿Cuántos contratos no hemos visto que lesiona o que no cumple con los estándares necesarios? Hay ejemplos como, por ejemplo, el paso de Chimaltenango. Para mí, ¿hay responsabilidad civil? Sí. ¿Alguien dice responsabilidad criminal? Bueno, ¿por qué? Es que ellos hicieron una negociación y no, bueno, eso ya es otra historia. Pero si la persona firmó un contrato esperando como parte en el contrato y en ejercicio de un cargo que se cumpliera con construir la carretera de forma adecuada, con los materiales adecuados y todo, pues se actuó bien ahí. Ahí no hay ninguna intención de crimen. Pero él no supervisó. Él no garantizó el resultado de la obra. Él no le da el seguimiento. O pagó, por ejemplo, la construcción de unas escuelas, se usa mucho. Se pagó que se construyan una escuela así, así. Y cuando va a ver, pasa un año y no lo han construido. Y el plazo del contrato establecía un determinado tiempo para que se entregara la obra. Y no se cumplió. Y a él le valió más. Ahí puede existir una responsabilidad civil por los actos que él cometió. Hay una omisión en salvaguardar el patrimonio del Estado. No sé si me entiende ahora mejor, mi hermano. Eso quiere decir que esa responsabilidad civil la reclama el Estado contra el funcionario. No es que la reclame en particular contra el funcionario, ¿o sí? En términos generales tendría que ser el Estado. Ahora bien, si usted me dice, mire, vengo yo y estoy en el ejercicio de mi cargo, porque fíjense que hay una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. Yo soy juez de instancia. Y como juez de instancia tengo que salvaguardar mi actuar como juez. Pero si no tengo nada que ver como juez y ocasiono un daño, voy en el camino, voy manejando y le pego un trancazo a otro carro y le causo daños. Ahí, ¿qué es lo que me tienen que deducir a mí? Me deducen responsabilidades si les cobro por ser funcionario o empleado público o como particular. Como particular. Exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta que si a usted está en ejercicio de un cargo y en ese ejercicio usted causa algún daño, incluso puede ser a un particular, sí le podrían deducir una responsabilidad civil. Pero sobre todo tiene que tratarse del ejercicio de su función. No pueden venir a usted decirle, mire, usted tiró una maceta, rompió un cristal y como es funcionario público yo le mando. Un momento, ahí no estoy en cargo. ¿Qué tiene que ver eso?
Que se le escaparon unas gallinas y se ocasionó una... Perfecto, pero ¿qué tiene que ver eso con mi función como empleado público? Entonces, actualmente se ha sido mala corriente que tenemos que respetar la función de la persona. Si está en ejercicio de su función, órale, dele, tiene razón. Pero si usted está en un ejercicio como cualquier particular, pues pague como particular y váyase a las vías particulares. No sé si me entendió ahora. Sí, entiendo esa diferencia. Ahora, entonces, en qué momento se puede evidenciar que un civil, en el caso de jueces, ¿no? ¿Cómo puede uno decir, es que hubo daño, se puede aplicar este artículo a una situación de en un proceso que haya elaborado un juez o un funcionario público, sin caer, porque veo que la línea es muy fina en lo que usted explicaba, ¿no? Que confunden lo penal con lo civil a veces. Le voy a dar el 258. Es un claro ejemplo de lo que usted me está indicando. 258. Código Procesal Civil y Mercantil. Lea. Ahora lo leo. 258. Responsabilidad en el despojo judicial. Me imaginé que me iba a dar este ejemplo. El juez despojante será condenado en las costas y a la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen causado, estimados prudencialmente por el tribunal, siendo además responsable en el orden penal. Si no se probare el despojo judicial en el que se interpuso la reclamación, pagará las costas y sufrirá una multa de 50 quetzales que se le impondrá en la sentencia respectiva. Si yo al emitir una resolución estoy violentando algún derecho en un particular, porque apliqué una mala ley o algo así, pues bueno, perfecto. Puedo ser responsable incluso de esto. Ahí es un claro ejemplo de la responsabilidad civil que tiene el funcionario público. Porque yo como juez voy a tener que, en ejercicio de mi cargo, despojar, tengo que pagar. ¿Ya? Ahí no hay delito. Si se cuenta, no estamos hablando de un delito. Él emitió una sentencia, pero se demuestra que era un despojo judicial. Se despojó a una persona de su posesión, de un inmueble. Hay despojo judicial, se pagan los daños y perjuicios. Esa es una responsabilidad civil. ¿Me entendió ahora? Sí, ya voy entendiendo. O sea que es como de sentarse a revisar bien para definir si sí hubo responsabilidad final. Exacto. No hubo no se puede juzgar solo por juzgar, digamos así, no puedo llegar y decir, me causó daños y perjuicios. Tengo que tener mucha certeza para no hacer una demanda que al final va a ser inválida y voy a caer. Exacto, mire, primero tiene que verse que esta persona, funcionario empleado público, haya estado en ejercicio de su cargo. ¿Verdad? Porque como le digo, yo choco un carro, pues yo soy juez de instancia, sí, pero no estoy en ejercicio de mi cargo, no dice como juez, pues. ¿Por qué me van a demandar en esta vida si no actué como juez? Que estoy en el campo y se me cae algo y quiebra algo. No estoy en ejercicio de juez. Entonces, eso es lo que tenemos que ver acá, ¿ok? No sé si quedó ahora más clara su duda, mi hermano. Sí, licenciado, gracias, muy amable. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, a mí todavía no me queda clara la diferencia entre una responsabilidad penal y la civil. La responsabilidad penal deviene de la comisión de un hecho delictivo. Usted mata a alguien, usted es responsable, ¿verdad? Penalmente. Y por ende usted tiene que pagar la reparación digna. Acuérdese que hoy en día víctima ya no es solamente la persona sobre quien recae la acción directamente, sino quien haya sido perjudicada por la comisión del delito. En ese orden de ideas, si usted ve el artículo 124, si me recuerdo, por ahí está, se considera víctima a la persona que cometió el delito y también a la esposa, a los hijos, a los padres que dependan de esta persona. Si yo, por ejemplo, lastimo a una persona, choco y le causo un daño, pues él es víctima directa, sí, pero puede hacer otras personas que sean víctimas. Entonces, todos ellos se les tiene que reparar, tomando en consideración definitivamente el proyecto de vida de cada uno. Por eso le digo, la reparación digna es otro rollo. Y para explicarlo me llevo como 2 o 3 horas. Sí, como que, perdóname entender en cuanto a estos artículos de los funcionarios y empleados públicos. No me queda clara la diferencia entre la responsabilidad penal que puedan tener y la responsabilidad civil. Por eso le digo, si es deviene de un hecho delictivo, a ley, señores, les cuento, es responsabilidad penal. Lean, si tiene el Código Penal, léame el artículo 117 para explicarle un poquito esto.
Disculpe, si en caso un funcionario público ha despedido a una persona y el Estado de Guatemala se apropia de esas prestaciones, lo que fuera el IX y vacaciones y todo eso al momento ya del despido, ¿ese sería responsabilidad civil o penal? Primero, hay que ver quién fue el que se apropió. El Estado de Guatemala. Si fue el Estado de Guatemala, habría que ver por qué. O sea, tuvo que haber una orden, tuvo que haber una resolución. No hubo nada. Ah, no, entonces usted puede reclamarlo, incluso ahí puede reclamar daños y perjuicios. Es más, ahí puede haber responsabilidad civil de un funcionario. Ahí sí. Porque alguien tuvo que decirle, miren, no le dan nada a esta persona. Entonces, quien ordenó, quien firmó, esa persona es responsable. Ahí hay un daño y un perjuicio. Y ahí sí usted puede acudir a la responsabilidad civil, ¿verdad? Claro, tiene que demostrar que usted tenía derecho y toda la cuestión, pero eso es otro mundo. Pero en ese caso, poniendo ese ejemplo, ¿no se iría también a lo penal? Porque ya hubo un dolo, ya había delito, ya esa persona había pensado lo que iba a hacer para perjudicar a esa persona. Tendríamos que ver, tendríamos que analizarlo, porque yo le digo, habría que ver cuáles fueron las circunstancias del caso en concreto, ¿ya? Porque delitos yo le puedo decir un montón, sí, demostrarlos es otra historia. Ah, es que, sí, pero esta persona sí lo pudo demostrar de que sí se apropiaron porque prácticamente si demostró la apropiación, tienen que ver quién fue el responsable y en base a eso, pues definitivamente acudir a la vía, no solo penal, sino también civil. Yo, si lo que quiero es que me paguen, no voy a la vía civil y ordeno que me cobren daños y perjuicios. En la vía penal, solo que esté muy garantizado que hubo delito, ¿ya? Que es una norma. Entonces ahí sí le creo, pero habría que estudiar más el caso en profundidad, porque el problema es que tenemos que determinar cuál fue el fundamento legal con que él actuó. Si no hay fundamento legal, es posible que haya delito. Ah, ya. Sí, no hubo fundamento legal. Esa persona lo hizo ya por otro. Habría que buscar el delito en que pueda haber incurrido la persona. ¿verdad? Sí, porque dañó a la persona prácticamente, no solo con esas prestaciones, porque le bloqueó el momento de cuando esta persona ya se jubile. Ella no tiene derecho a jubilarse porque no existe cómo fundamentar que ella pagó esas prestaciones, pero sí están plasmadas por escrito. Ojo, sí está plasmada por escrito que sí las pagó. Sí, existe. Ahí para mí puede haber una falsedad. ¿Falsedad de quién? Falsedad de parte de la persona que ocasiona este daño. No, porque la persona, o sea, el que quedó desempleado tiene todas las pruebas necesarias. Eso, él tiene las pruebas necesarias para demostrar que era propietario o le correspondía el derecho de. Alguien, si usted quiere por la vía, por esta vía, ay, yo me iría tal vez porque hubo mire, aquí de alguna manera, ¿verdad? Se falsificaron documentos o se alteró la verdad para decir que usted no tiene derecho, pues, en el caso de esta persona. Ahí puede haber una falsedad, porque ¿cómo fue que lo quitaron? ¿Cómo fue que dijeron no tiene derecho? Tuvieron que suprimir todos estos documentos, falseando la verdad que existe en los registros de las personas que aportan al Montepío. No sé si me entendió ya. Lo que pasó que esta persona, ella gestionó por la vía voluntaria de hacer para pagar sus cuotas, con el despido que se estaba haciendo en el estado de Guatemala. De ahí vinieron y dijeron de que, bueno, que no se la podían dar porque ella no había entregado el cargo. A los años le apareció que ella había entregado un cargo y en ese momento en el servicio civil no pudo gestionar eso. Cuando se dio cuenta, ya en el IX le aparece que no ha pagado ninguna cuota, pero sí está plasmado por escrito. Véame el artículo 321, por favor. Gracias. El Código Penal. 321 en el Código Penal. Y 322 según podía ser el caso. Falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero. Ahí está. Un registro es un documento verdadero que puede ser alterado. Si alteraron este documento podría caber, pero como le digo,
tendría que hacerse ver bien cuáles son todos los documentos. Yo siempre digo, miren, yo les doy aquí una idea. Conste que lo que yo doy son ideas, porque no tengo a la vista los documentos, porque no tengo a la vista todos los argumentos que me pueden establecer una persona para poder más o menos tener idea y empezar a iniciar el proceso, ¿verdad? Pero por ahí podría darse, y habría que ver quién fue el funcionario que lo realizó. Entonces, podría irse usted tanto por la situación de la responsabilidad civil de funcionarios, ¿verdad? O bien por este delito, pero hoy habría que analizarlo muy detenidamente y ver qué elementos probatorios puedo aportar a un proceso. Yo siempre he dicho esto, y se lo puedo repetir, la base toda de todo proceso es la prueba. Si yo no puedo probar algo, mejor ni me meto. ¿Para qué? Voy a gastar y todo y hasta me va a tocar pagar. Mejor miro qué sí puedo probar y en base a eso puedo actuar. Y si no puedo, pues ya es otra historia. En estos casos, así como el que usted me menciona, sí tiene que haber algún documento, sí tiene que haber una resolución. No pueden decirle, no, ya estuvo, y todo lo que usted pagó. De alguna manera le quitaron. De alguna manera se lo quitaron. Se lo quitaron, y lo más duro del caso, que lleva años este proceso, y ¿cómo se llama? Y todavía la persona que despidieron, le están pidiendo que le pague al Estado de Guatemala los daños. Es que tendría que Después de que demostrar. la violentaron. ¿Y quién demandó? ¿Ella o el Estado? No, ella. Ella está demandando porque prácticamente le quitaron la jubilación de toda su vida. ¿Y en qué vía está demandando? Hoy, ahorita creo que está por los delitos estos, porque como hay, no estoy muy segura porque hay en base a dinero. Habría que ver. Deme un minuto, chicos, solo quiero limpiarme que no puedo ver nada. Espérenme un segundo. Lick, perdone, hasta el día de hoy, ¿hasta qué tema va a llegar? Perdón, compañera, ¿qué dice? Que hasta el día de hoy, ¿a qué tema va a llegar? Yo quisiera agotar esto, pero como dije, 2 horas. Y hasta donde entremos hasta el examen. Pero, si ustedes quieren que sigamos viendo lo que faltaba, queda un montón. Pues yo con mucho gusto, yo le entro. Espérenme, solo estoy limpiando que se mencionó. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, entonces, como le digo, habría que ver el caso en concreto. No sé qué documentos tenga la compañera, pero por lo que usted me dice, podría ser. Mas no le puedo asegurar, no tengo todos los elementos para en verdad decir, me voy por acá, habría que escuchar a ella, etc. ¿Ok? Sigamos entonces con lo de que la deducción de responsabilidad civil y funcionaria. Yo creo que no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿No? Sigamos. Leámoslo, por favor. Decreto 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta ley y serán sancionados por incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país. Todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente, a los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y autónomas. ¿Puede alguien que se encarga de la limpieza del Ministerio de Gobernación sujetarse a esta ley? Sí. ¿Por qué? Porque la ley dice dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados. La persona de limpieza es un empleado. Sigamos leyendo, ven qué interesante. Vamos leyendo.
Artículo 6. Principios de probidad. Son principios de probidad los siguientes. A. El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales. B. El ejercicio de la función administrativa con transparencia. C. La preeminencia del interés público sobre el privado. D. La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo. E. La promoción e implementación de programas de capacitación y la difusión de valores, imparcialidad y transparencia de la gestión administrativa. F. Publicitar las acciones para generar un efecto multiplicador que conlleva a la adquisición de valores éticos por parte de la ciudadanía. G. El apoyo a la labor de detección de los casos de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que conlleven a su denuncia. H. La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación de un servicio. Y la incorporación de una estructura de incentivos que propenda a que en la administración pública ingresen, asciendan y permanezcan las personas más idóneas mediante la valorización de su desempeño en un cargo o empleo público a través del fortalecimiento del sistema de calificaciones, de remuneraciones y de reconocimientos. J. El fortalecimiento de los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos. Y K. El establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten las denuncias por actos de corrupción. Artículos. Funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo. Vuelvo y repito, si quieren ustedes el fundamento de por qué les digo yo, siempre que estén en ejercicio de su cargo, acá. Ellos son responsables nada más si están en ejercicio de su cargo. No están en ejercicio del cargo, perdónenme, no. Ahí no tiene nada que ver. Un momento, ahí sí, nada que ver, ¿ok? Recursos. Artículo 248. Lo que leímos. No te da pena, esto ya lo leímos. Y venimos a caer a los interditos. Bueno. Son las 15:34 minutos. Les voy a proponer algo y ustedes decidan. Es mi intención, como dije, pues yo no tengo problema en seguir dándoles otro día. Ustedes me dicen qué día quieren que nos veamos y con mucho gusto pues yo les daría clase. Y entonces les pregunto, ¿quieren que deje aquí la clase por hoy para que llegue hasta acá el examen o sigo? La ley que llegue hasta aquí el examen, y yo le quería preguntar si nos podríamos juntar algún grupo y que usted nos siga dando las demás clases, pero solo para que nosotros las sepamos y no lleguemos a medias. Pero para el examen sí sería hasta el día de hoy. No sé si alguien está de acuerdo con la compañera. Sí, licenciado, yo estaría de acuerdo también. Totalmente de acuerdo con la compañera. Si soy el más malo de todos, ¿se acuerdan que soy? Apoyar un poquito más. Bien, pues. Sí, licenciado, gracias. Bueno, miren pues, muchachos. Voy a aceptar. Espero me contacten por medio de Ricardo, que para mí es una gran persona, me ha ayudado mucho, públicamente le agradezco a él, y también a Mauricio. Mauricio, pues no es de las personas que aparece mucho, pero es una persona que me ha contribuido y colaborado enormemente. Al igual que Ricardo, los dos estoy agradecido por haberme auxiliado en esta cátedra. Y en cuanto a mi persona, pues déjenme decirles que con mucho gusto yo me junto con ustedes, de acuerdo con los compañeros, y seguimos la cátedra. ¿Por qué? Repito, se puede acabar el semestre, sí, pero no por ende tiene que acabar la preparación electiva. Y si es para preparar y estudiar, cuenten con su servidor. Por lo demás, solo me queda agradecerles. Llega hasta acá lo que es el examen final. Ricardo está grabando esto, ¿verdad? Ricardo. Es correcto, Lick. Está grabando la clase. Ustedes háganme el favor, tómenlo en cuenta y todo, y cualquier cosa es con él para coordinar una futura clase. Señores. Muchas gracias, Lick. Ahora me despido de ustedes. Espero que ya no crean que soy tan malo como pensaron en la etapa intermedia, porque sé que la mayoría ya tiene ganado el examen. Solo que nos dé chance para contestar. ¿Perdón?
Solo la que vaya a nos dé poner más tan tiempo para difícil. contestar el examen, licenciado. Siempre va a ser lo mismo. Y bueno, que yo soy yuca para eso, pero ya la mayoría ganó. Yo no sé cuál es su problema, si no les fue mal. Señores, Una pregunta. ¿sí? Licenciado, disculpe. Una molestia. Usted fuera tan amable de compartirnos las presentaciones que nos ha dado ahorita en el curso, pongamos el viernes y la vez No me van a colgar. Voy a hacer algo de una vez. Otra cosa. Ahí está. Esto es archivo. Déjenme un ratito. Guardar como. Que si no se me pierden estas cocinas. Espérenme. Aquí tiene que estar. Escritorio. Y una pregunta. ¿Usted no tendrá material respecto a la reparación digna que se da en la vía penal que nos pueda compartir como para seguir estudiando, no tanto como parte del curso, no como un apoyo? Sí tengo. De por sí les cuento que yo doy ese curso. O sea, yo doy la reparación digna. Yo recibí a la clínica penal como usted. Si quieren, coordinemos con Ricardo. Ricardo ahora es parte de la nueva AED y él nos puede apoyar con el licenciado para que nos den ciertas clases de temas que tenemos, porque la verdad civil es una materia muy amplia y es donde más tenemos que estar preparados. Entonces coordinemos con Ricardo y con el licenciado, ya que está en su buena voluntad de darnos clases. Y si quieren, yo con mucho gusto les puedo apoyar con Ricardo para coordinar las clases. Pues por mí, fantástico, no hay problema. Yo estoy viendo cómo meto esto. No me quiere decir aquí. Es que está. Espérenme, estoy viendo aquí está. Espérenme, estoy tratando de subir esto. Mi relajo, por la madre de patria. No. No sé si están viendo ahí, pero déjenme un momentito, chicos, que estoy aquí peleando. Que a mí la tecnología me atropella, la verdad. Lick, solo una duda. ¿Entraría de las diapositivas del juicio Recording ordinario, stopped. juicio sumario, el ejecutivo, en lo que es vías de apremio, ejecuciones especiales, todo eso? No. Yo siempre voy a preguntar sobre lo que yo di, mi amiga. No puedo preguntar más, porque a mí no se me hace justo. ¿Ok? Gracias, Lick. No. Yo no soy así. Gracias. Espérenme, es que te van a pelear con esto ustedes para que. Licenciado, No sé cómo. ¿Sí? en el examen, el juicio sumario llega hasta donde usted nos lo dio ahorita, que es responsabilidad de funcionarios. Sí. ¿Y de juicio oral? ¿Cómo así juicio oral? No, perdón, del juicio sumario. Hasta donde vimos hoy. Yo no me voy a dar más de lo que no expliqué. No me animo a preguntarles más de lo que no he explicado. Espero que sigamos con las clases. O sea, como les repito, el que quiera aprender, pues yo no estoy en la mejor disposición. Porque recuerden, pues, no es mucho lo que les puedo decir. Miren, yo sé todo. No. Yo tengo amigos que sí son más máquinas que yo. Es que esto lo administrador. Ricardo, le encargo a administrador la próxima vez. Malvado, yo haciéndome queso aquí, no podía pasar con razón, ¿no? Tal vez las diapositivas nos las va a mandar Ricardo, Lico, usted de una... Ahorita. Si gusta, me las comparte a mí. No entiendo por qué no es usted administrador, pero... Porque usted no me deja ingrato. Pero bien, en los dos grupos es administrador. Pues no estoy aquí, no me dejó. A ver si no por el cambio de teléfono, Lick. Malvado. Bueno, miren, pues la verdad, ¿cómo se llama? Pues ya se les mandé las diapositivas a Ricardo, ya él es el que se tiene que encargar con ustedes, ahí lo maltratan a él. Muchas gracias, Lick, y de verdad estoy muy agradecida por todo lo que hizo por nosotros. No quisiera el jalón de pelo también, ¿verdad? Bueno, señores, les deseo éxitos en todo, estoy para servirles, cualquier duda, cualquier comentario, y si quieren saber algo de penal, pues ya me conocen los que ya recibieron clínica conmigo. Civil, pues también le entro, y pues constitucional, pues tampoco estoy tan mal, así que cualquier duda, cualquier tema que quieran hablar ustedes un día, con mucho gusto yo les doy la charla, solo me avisan con tiempecito y nos ponemos de acuerdo. Señores, hasta aquí llegué. Estoy para servirles, pasen feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick, muy amable, feliz tarde. Una pregunta, ¿saben si el licenciado da escuela de vacaciones?
Creo que sí ha dado cursos. Pero no saben si de procesal. No, no sé qué cursos dan en escuela de vacaciones. Esos creo que los asignan ya de acuerdo a quien dirige escuela de vacaciones. Gracias.